Bueno, buenos días a todos. Bueno, estamos este año tratando la verdad de Dios y el tema que me propuso Josué fue adorar a Dios, con toda nuestra mente. Y hemos leído el versículo de Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y yo creo que podríamos hacer una paráfrasis, ¿no?, de este versículo y decir también, adorarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, el ser humano no es solo mente, ¿no? Esto lo sabemos todos nosotros. Y no podemos amar solamente a Dios con nuestra mente, pero es necesario utilizar la mente para amar a Dios, para conocer a Dios. Incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:9, hablando de la iglesia y de las lenguas, dice: prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 1000 palabras en algo que no me podéis entender. El dilema mente-corazón versus razón-emoción ha teñido la historia de la psicología y de la filosofía. Y esta ha ido pasando del racionalismo al romanticismo como una especie de tobogán. La modernidad ha dado paso a la posmodernidad y la verdad con mayúscula a mi verdad particular, identificada muchas veces con lo que a mí me apetece. Y la defensa de la fe se ha situado a veces en una especie de antiintelectualismo que ha rayado con el fideísmo, es decir, fe en la fe. Y ante un discurso público que cada vez es más hegemónico en la sociedad en que vivimos y que desplaza del espacio público todo aquello que suene diferente, ha habido incluso un replegamiento de lo religioso y espiritual a la vida privada e íntima, como si nos hubiéramos refugiado ahí. Y no molesta tanto en la sociedad en que vivimos lo que creas mientras estés calladito y no hables muy en alto. Para muchos grupos la fe se ha convertido en una especie de experiencia emocional que trae consuelo y esperanza en espera de que todo esto termine y venga el fin. Nos cuesta más pensar y dar razón de nuestra fe. Y a veces diría yo que renunciamos a ello. La complejidad del mundo en que vivimos y en muchos casos la poca preparación con la que nos encontramos nos hace retirarnos de ese discurso público, y son pocos los líderes evangélicos que han tomado, como se dice, el toro por los cuernos y han asumido el reto de dar estas respuestas de nuestra fe, de dar esa cosmovisión cristiana de una manera creíble en el mundo en el que hoy vivimos. En un libro ya de hace varios años, Os Guinness, en su portada del libro que titula Amarás a Dios con toda tu mente, pone en el subtítulo ¿por qué no pensamos y por qué deberíamos hacerlo? Es una crítica, ya de hace muchos años, a una especie de antiintelectualismo que se había instalado en las iglesias evangélicas en Estados Unidos y que poco a poco iban haciendo irrelevante en esa sociedad el mensaje del Evangelio. Por tanto, es un reto el que tenemos. Y este año queremos enfatizar esto, defender la verdad del Evangelio. Lo vamos a hacer esta mañana con el tema que nos ha tocado en 3 puntos. El primer punto tocaremos los tópicos de Dios en la sociedad en la que estamos. Es un punto más arduo. Si no me podéis seguir, no os preocupéis. Pasaremos al segundo punto y ese ya os resultará más conocido y os será más fácil de seguir. El segundo será celebrando a Dios en Cristo. Jesús, la exégesis de Dios. Y el último será nuestra respuesta, la consecuencia de todo esto para nuestras vidas. El primer tópico que nos encontramos es realmente importante. ¿Existe Dios? ¿Hay alguien a quien adorar? Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Ya nos plantea esta cuestión. Y esta problemática, aunque nos viene heredada a nosotros ya, no es pese a todo tan antigua como uno podría pensar. Y de hecho se remonta hace poco, al siglo XIX, esta pregunta de ¿existe Dios? En el medievo y en el Antiguo Testamento, la cuestión de la existencia de Dios se da por hecha. Nadie cree en la no existencia de Dios. De ahí que las 5 vías de Santo Tomás, cuando escribe de esas evidencias que nos pueden llevar a Dios, no responden a un problema real que existiera en la sociedad de su tiempo, en el siglo XII. Hay que esperar hasta el siglo XIX para que esto tome forma y se desarrolle de una manera más clara y se pregunte uno sobre la existencia de Dios. El desarrollo de la ciencia, el resurgimiento de los maestros de la sospecha, parece que iba a evitar inevitablemente la hipótesis de Dios. Ya no necesitamos a Dios para explicar las cosas. Muchas tesis de todos ellos ya han sido refutadas hoy en día, pero están vivas todavía en la mente de muchas personas. Sea como fuere, nuestra tradición ha recibido y ha adoptado esa herencia que de académica, que era en el medievo, que era una cuestión académica, existe Dios o no, se ha convertido en una cuestión real hoy en el mundo en que vivimos, a la cual también los creyentes tenemos que dar respuesta. Pero después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya se desplaza la pregunta. Ya no nos preguntamos tanto, o se preguntan algunos tanto sobre la existencia de Dios, sino ¿qué Dios? ¿Qué tipo de Dios? Jean-Paul Sartre, un existencialista francés, escribía: el existencialismo no es un ateísmo en el sentido que quedaría agotado todo con demostrar que Dios no existe. Lo que importa, dice él, es pues combatir y perseguir la idea de Dios, sin preocuparse en saber si existe o no, pues de todas formas, o sea, si por ventura existiese Dios, es necesario quitarle de en medio, para que el hombre pueda finalmente tomar en sus manos su ser y su acción, de alguna manera constituirse en su propio Dios. Y actualmente todo ocurre como si el hombre no tuviera exactamente ante sí la figura de Dios realmente clara, a quien adorar de verdad y ofrecerse con todo su corazón, con toda su mente y con todo su ser. Alguien sugirió: el problema del hombre hoy quizás ya no es como en los tiempos de Pascal, ese filósofo cristiano, que hablaba de la miseria del hombre sin Dios, sino justamente el de la miseria del hombre con Dios. O sea, el escándalo no es tanto que Dios pueda no existir, sino al contrario, que Dios pueda existir y el mundo pueda ser lo que es. Esto lo escribió después de la Segunda Guerra Mundial, de tantas atrocidades que hubo en el mundo y que desgraciadamente hoy volvemos a ver, porque el hombre no cambia. Algunos lo han llamado la imposible teodicea, y lo que plantea es el problema del mal en todas sus dimensiones. Por tanto, necesitamos saber de qué Dios se trata, qué Dios. Pero ¿cómo hablar de Dios? ¿Cómo hablar de Dios con propiedad? Dios no es un ser sensible. ¿Y con esto quiere decir? ¿Qué quiero decir? Que no es un objeto donde tú lo puedes tocar, lo puedes medir, lo puedes pesar. No es un objeto al cual podamos acceder por nuestros sentidos. Por eso los instrumentos de la ciencia son insuficientes para darnos una certeza en esta cuestión. El puro objeto en sí
hoy en día, en la modernidad, ya se plantea... Perdón. Quito este. Ahora me oís. Bueno, parece ser que había problemas de escucha. No sé si vosotros tenéis estos problemas, pero a lo mejor los que están escuchándonos por internet sí que lo tienen. Bueno, ¿cómo hablar de Dios con propiedad? ¿No? Estábamos hablando. Si bien esto es algo que antes no se cuestionaba, ahora el puro objeto, entre comillas, se pone entrecomillado. Observado todo objeto, queda siempre en parte revestido de la observación. ¿Qué quiero decir con esto? Vosotros ahora me veis, ¿no es cierto? Y decir, bueno, está ahí, está presente, le escucho, le veo. Pero si esto era una gran certeza antes, ahora, con los procedimientos de hoy en día, se pone un poco entrecomillado. Porque tú, ¿qué es lo que realmente estás viendo? Tú me percibes a través de los sentidos, ¿no es cierto? Me escuchas, me ves y tu cerebro elabora ahí una imagen y tú dices, ese es Tino. Pero tú me estás viendo a mí o estás viendo esa imagen que tu cerebro está proyectando sobre ti. Esto es las dudas que nos trae la ciencia en estos momentos. Bueno, indudablemente, algunos dirían, tú existes, ¿no? Y Dios existe, pero ¿cómo acceder realmente? ¿Qué instrumentos tenemos para acceder? ¿Es acaso el instrumento de la filosofía, el instrumento de la lógica, el instrumento del silogismo o un algoritmo al cual llegamos a Dios como si fuera una cuestión matemática? ¿O podemos saber algo de Dios realmente si Él no se revela, si Él está callado? ¿Cómo podemos realmente hablar de Dios con propiedad? Es otro planteamiento que se hace hoy en día. Una cosa es afirmar a Dios, como lo haría un filósofo, y otra es confesarle con la fe y comprometerme con Él en una relación real. Y la última pregunta, ¿dónde encontrar, pues, a Dios? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar natal? El Salmo 42 encontramos unos versículos que todos hemos leído y que apreciamos mucho, ¿no? Dice así el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Qué fácil que nos pregunten esto, ¿no? Máxime cuando estamos sufriendo, cuando estamos en una situación difícil y nos pregunten quizás con cierta ironía, ¿dónde está tu Dios? No se le ve en acción. Y es una pregunta que se hace también el salmista. Y en efecto, para el hombre del Antiguo Testamento no es la existencia de Dios la que ofrece dificultad, igual que eso no lo es para muchos de nosotros que estamos aquí. Esa certeza la tiene segura. Para él es evidente. En cambio, sí se debate a veces la presencia de Dios y su presencia efectiva, real en su vida. La pregunta es, ¿no es el mejor y el más indicado encontrar a Dios a donde Él realmente se manifiesta? ¿Dónde entonces encontrar a Dios? ¿Dónde buscarle? Si os habéis quedado un poco dormidos en esta introducción, quizás un poco ardua, ahora vamos a pasar a la segunda. Celebramos a Dios en Cristo Jesús. Jesús es la exégesis de Dios.
A Dios se le puede adorar ciertamente de maneras equivocadas. Cuando Pablo llegó a Atenas, una ciudad ciertamente muy religiosa, él dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es el que yo os anuncio. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana y le dice Jesús a la mujer: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es importante saber a quién tenemos que adorar, porque podemos tener muchas imágenes equivocadas de Dios, muchas caricaturas que se van haciendo en nuestra mente, pero que no tienen nada que ver con Dios, o por lo menos no tienen que ver nada con ese Dios que nos ha sido revelado en Jesucristo. La adoración de Dios, hablando con esta mujer samaritana, se ha deslocalizado, como las empresas, ¿no? Deslocalizadas. Ya no es en este monte, en Jericín o en Jerusalén. En todo lugar podemos adorar a Dios y se ha interiorizado de alguna manera. ¿Qué es exégesis? Con esta palabra nos da a entender la explicación o la interpretación de algo. Exégesis es la herramienta o la explicación, la interpretación que hacemos sobre un texto. Pero si el texto fuera Dios, ¿quién sería mejor para hacer esa exégesis de Dios? ¿Quién pensáis que sería mejor? ¿Jesús? Dice Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado antiguamente muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, al final en estos días nos ha hablado en el Hijo, en Hijo. Y Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No podemos conocer a Dios exclusivamente por nuestra pura racionalidad o pura especulación. El verdadero intérprete de Dios, del texto entre comillas de Dios, es Jesús mismo. No conocemos a Dios desde nuestra especulación, sino desde Jesús. Y solamente nos podremos hacer una idea clara y verdadera de quién es Él si miramos a Jesús mismo. Alguien ha dicho que un Dios que habla es un Dios al que uno comprende. Y el cosmos cristiano y el Antiguo Testamento es atravesado en parte por esa palabra, por ese logos divino. Y lo hace en contraposición a ese oráculo pagano al que Pablo muchas veces se dirige a los paganos, que es una palabra que no tiene intercambio, que no tiene retorno. Una palabra sin conversación, una palabra que hay que adivinar, poco clara, ambigua. Con el Dios bíblico es totalmente diferente. Es interesante en Génesis 18, 16, 33, cómo Dios se acerca a Abraham y habla con él. Conocéis el pasaje, ¿no? Dios había emitido un juicio sobre Sodoma. Y se acerca Dios a Abraham y le dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
Y encontramos a Dios, a Abraham, de una manera sorprendente en diálogo con Dios. Y Abraham no titubea, aun teniendo a Dios delante, en la decisión que Dios había adoptado. Y le dice, bueno, si hubiera 50 justos, ¿salvarías? Dice, sí, si hubieran 50. Y va Abraham bajando, 40, 30, 20, 10, y ahí se para. Pero Dios le sigue contestando a Abraham. Es como si Abraham intentara ablandar a Dios. Y Dios se deja ablandar, por decirlo de alguna manera. Pero esta audacia de Abraham constituye también un paradigma dentro del Antiguo Testamento. Y se encuentra en los profetas, se encuentra en Moisés, en Jonás y en muchos profetas. Se encuentra entre aquellos que oran en los salmos. Esta relación por la palabra es sin duda la que mejor manifiesta de alguna manera el infinito respeto que tiene nuestro Dios por el ser humano. Adorarás a Dios, amarás a Dios con toda tu mente. Y voy a decir 3 cosas de este Dios nuestro. El Dios cristiano no es un Dios distante. El Dios cristiano no es un Dios distante. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es un Dios cercano, que ha vivido entre nosotros y que ahora lo hace a través de su Espíritu en medio de nosotros. Juan 1,14 lo dice de esta manera. Y aquel verbo, ¿de quién está hablando? De Jesús, de la segunda persona. Se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, acampó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros. Y dice, y nosotros contemplamos su gloria. El Dios cristiano no es un Dios distante. El Dios cristiano no es un Dios que está callado, ya lo hemos dicho antes. No es un Dios mudo. Nos podemos acercar a Él, podemos dialogar con Él, podemos escuchar su palabra. Siempre me llamó la atención este versículo de Juan 7, 17, donde Jesús está interpelando a aquellos que están escuchándole. Y lo digo para todos porque es muy importante este versículo. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer si las palabras de Jesús son reales, realmente vienen de Dios? Jesús pone una condición, el que quiera. El que quiera de verdad, el que esté dispuesto a morir por ello en esa búsqueda, no el simple curioso. Es curioso que cuando muchas personas acercan a Jesús, Dios no está allí para satisfacerle su curiosidad, está para revelarse a aquel que lo busca de veras, en serio, de verdad. El Dios cristiano no es un Dios que está callado, es un Dios que se ofrece, que habla, que interpela al ser humano. Y el Dios cristiano no es un Dios indiferente. Y este es un mensaje que tenemos que transmitir a la sociedad en que vivimos. Una sociedad que no sabe ni de su propia existencia, ni del motivo de su existencia, ni del sentido de su existencia, donde se ve vapuleado en un mundo sin propósito, indiferente a él. El Dios cristiano no es indiferente. No sé si podemos hablar en estos términos. Dios asumió el riesgo, y lo voy a poner entre comillas, al crear unos seres semejantes a él y con la capacidad de decirle a Dios no. Crear un espacio donde todo no fuera Dios, al contrario de lo que pretende el panteísmo, y al que se apuntan también hoy en día muchos filósofos y científicos, huyendo de un Dios personal. Les es más fácil creer en alguien impersonal que en un Dios personal. Y al final acaban confundiendo todo con Dios. Dios nos ha creado un espacio de libertad para conocerle. La Biblia nos habla de este drama que está en el fondo del conflicto humano.
Y es evidente que un Dios justo estaría satisfecho con hacer justicia. Fijaros lo que dice Dios en Génesis 2:17. Dios no engaña al hombre, no intenta buscarle alguna cosa extraña. Le habla claramente: de todos los árboles que hay aquí podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. ¿Lo entiendes? ¿Lo hubieras entendido tú? Creo que sí. Pero Dios crea un espacio de libertad para el hombre, pero para que él lo disfrute le pone una condición. Esta es la condición que le ha puesto. Todos sabemos lo que pasó. Desgraciadamente, si hubiéramos estado allí, a lo mejor le hubiéramos dicho a Dios que hubiera intervenido, que antes de que ellos cogieran el fruto, hubiera chiscado los dedos y se hubieran desmayado, hubieran perdido el conocimiento y no hubieran dado ese paso que ha acarreado tanto drama a la existencia humana. Pero Dios respeta nuestra dignidad. A veces nosotros no lo hacemos, pero Él sí lo hace. Respeta nuestra dignidad como hombres y mujeres libres creados a la imagen de Dios. Para Dios, cumplir con esa promesa que había hecho a los primeros padres: el día que de él comieres ciertamente morirás, y manifestar su justicia no le habría quitado un ápice de su honor y dignidad. Si Dios hubiera hecho esto, bueno, hubiera sido justo, ¿no? Ya había advertido al ser humano que si hicieres esto morirás. Si Dios hubiera cumplido con su justicia, ¿qué hubiera hecho mal Dios? Pero si Dios hubiera aplicado esa justicia, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Y Dios no es indiferente, lo vuelvo a repetir, al ser y al drama humano. Nuestro Dios no es el Dios de los filósofos, ni tampoco el de algunas religiones como el Islam, donde Dios exige sumisión y obediencia, y al final Él evaluará el contenido de esta obediencia y decidirá quién merece el premio y quién no. Pero si hay una declaración cristiana que podemos hacer sobre Dios y que hemos cantado y cantamos cada día, si hay algo que define a Dios de una manera que se nos escapa, es la declaración: Dios es amor. Y si tú quieres saber lo que significa esto, lo mejor es mirar la historia y la vida de Jesús. La indiferencia no tiene que ver nada con el amor. Y esta declaración es más que una efusión sentimental en un momento de emoción que tuvo el discípulo amado, Juan, que fue quien la dijo. Constituye una declaración de las más importantes sobre el Dios cristiano. Y es una definición a la cual se apuntan también Pablo, Pedro, los demás apóstoles y aquellos que vivieron con él. Y no es algo que aprendieran por pura deducción lógica, algo que no podrían llegar a ello, sino en su propia experiencia, lo que vieron con sus ojos, lo que palparon con sus manos tocante al verbo de vida, lo que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios ha preparado. La deducción de la simple razón debía preservar a Dios de toda pasión, piensan los filósofos. Y es casi indecoroso, piensan los filósofos y los que creen en un Dios pagano, que Dios pueda rebajarse de esta manera. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan 4 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lo que se afirma aquí es que el amor de Dios es pura gracia, puro regalo, puro don de Dios. Primero Dios. San Agustín decía: Dios no te ama porque tú seas digno de ese amor, sino que te ama y entonces tú llegas a serlo.
Llegas a ser digno porque Dios te ama. El Dios cristiano no es ese contable huraño que está contando los billetes a ver si falta alguno. No calcula como Él, lo hace de manera rebosante. Lo vemos en la multiplicación de los panes, lo vemos en la pesca milagrosa, lo vemos en la abundancia de su espíritu que regala. Sus celos no son para su defensa, sino para la nuestra. Y va contra todos los que podrían seducirnos y hacernos perecer. En una respuesta, en un diálogo de un creyente con una persona que creía en este Dios de los filósofos, le dice así: Señora, si nuestro Dios fuera el de los paganos y el de los filósofos, que para mí es lo mismo, podría muy bien refugiarse en lo más alto de los cielos, que nuestra miseria lo precipitaría de allí. Pero usted sabe que nuestro Dios ha salido al encuentro. Usted podría levantarle la mano, escupirle a la cara, darle de azotes y finalmente clavarle en una cruz. ¿Qué importa? Esto, hija mía, ya ha sucedido. El amor de Dios, el amor de Jesús excede toda justicia. Jesús sorprende a unos judíos con esta parábola. Está en Mateo 20. El dueño de la finca contrata por un denario a primera hora a unos obreros para ir a trabajar a su finca y va contratando a lo largo del día a varios obreros. Al final del día, el dueño paga a todos un denario en lo que había convenido. Pero los primeros, y nosotros quizá nos juntaríamos con ellos con razón, se quejan porque han recibido lo mismo que los últimos. Y el dueño le contesta: ¿no convenisteis conmigo en un denario? ¿No me conviene hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tu envidia, y ahora quiero subrayar esto que voy a decir, porque yo soy bueno? ¿Tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Hay alguno bueno sino Dios? Es que Dios es bueno. Este es el punto de la cuestión. Dios no deja de ser justo con ellos, pero su amor le lleva más allá. Lo mismo pasa con el hermano del hijo pródigo. No acaba de entender que Dios rebose de alegría y de amor por ese hijo que estaba perdido y que viene. No logra ver realmente el amor de Dios tan desbordante. Y es que el amor de Dios es lo que pone en marcha al mismo Dios, lo que moviliza a Dios mismo. Quizás hubiera sido más fácil haber aplicado simplemente su justicia y se hubiera quedado tranquilo, y hubiera sido justo en hacerlo. Pero el Dios que se nos revela en Jesucristo no es así. Tampoco puede hacer y aplicar su misericordia sin hacer justicia, porque iría contra sus propios principios. Si Dios lo hiciera, dejaría de ser justo. ¿Cómo resolver este dilema? De alguna manera su amor, y lo pongo esto muy entrecomillado, burla su justicia. Hubiera sido mejor no embarrarse los pies, pero Dios lo ha hecho, y por amor a nosotros. El apóstol Pablo lo explica en un pasaje largo de Romanos 3, 21-26, que yo solamente voy a leer el final. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia en Cristo Jesús, muriendo por nosotros, a fin de que Él sea justo, es decir, preservando la justicia de Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, y justificando a aquel que no se puede justificar, a nosotros mismos. La misericordia y la paz, dice el Salmo, se encontraron y se besaron. El mensaje del Evangelio es este, es esta buena noticia del amor de Dios. Y Él está dispuesto a acoger en Cristo a todo aquel que cree sin excepción, de ninguna raza, pueblo, nación y de ninguna condición moral. Él está abierto a recoger a todos. Pues Dios muestra su amor a personas que no lo merecen, como no hemos leído.
Y creo que aquí cabe que nos unamos también en oración con el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Es una oración que yo muchas veces hago y que Pablo hace por los creyentes en Efesios. Pero que es tan importante, porque si pensamos que hemos conocido algo del amor de Dios, todavía estamos equivocados. Desconocemos mucho más. Fijaros lo que dice. Dice, oro para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo que nos queda por conocer de Dios. ¿Piensas que lo conoces todo? No lo conoces, porque aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos o pensamos. Nos queda toda una eternidad por conocer realmente a este Dios. Y tercer punto, y vamos a terminar. Si Dios es así, ¿cuál es nuestra respuesta ante ese Dios? ¿Cómo hemos de adorarle con toda nuestra mente, que es el punto en esta mañana? Pablo en Romanos 12:1-2, después de haber expuesto realmente lo que Dios ha hecho por nosotros, dice, ¿cuál es la consecuencia lógica de todo esto? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otras versiones hablan de vuestra adoración espiritual. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo no exige ni solicita, ruega, porque es la consecuencia lógica de lo que Dios ha hecho por nosotros. Os ruego. Nosotros somos esa ofrenda. Ya no hay carneros ni nada para ofrendar. Dios ha hecho su ofrenda en Cristo Jesús y ahora nos pide que nosotros, ¿qué hagamos? En consecuencia. ¿A qué nos tenemos que dedicar? A ofrecernos también como sacrificio al Dios vivo todo nuestro ser. Pero para esto tenemos que ser también transformados, nos dice, por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Tenemos todo un bagaje que hemos traído y que pesa mucho, ¿no es cierto? Y cuando te conviertes no desaparece de golpe. ¿O pensáis que sí? Vuelven los antiguos hábitos de andar, los antiguos hábitos de pensar, los antiguos hábitos de mirar este mundo. Y Dios dice, Pablo nos dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que adquirir una cosmovisión cristiana de toda nuestra manera de pensar, de toda nuestra manera de sentir, de toda nuestra manera de vivir en este mundo. Y solo de esta manera estaremos realmente haciendo y procurando hacer la voluntad de Dios y dando un testimonio adecuado y relevante en la sociedad en que vivimos hoy. La Iglesia a veces ha adoptado dos extremos distintos. A veces se ha retirado del mundo y se ha metido en un gueto en un intento de evitar ser manchados por el mundo, y otras veces ha salido fuera para emplear los mismos mecanismos del mundo intentando dominar al mundo e imponerse sobre él. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia. Y creo que estas dos inclinaciones tienen como base el miedo y el temor. Cuando nos retiramos tenemos temor y miedo a ser contaminados. Y cuando dominamos tenemos temor a ser aniquilados, a desaparecer. Y por eso nos autoafirmamos de esta manera. Pero la Biblia nos ofrece otra alternativa, una que no falla, que no tiene que ver ni con una ni con la otra respuesta. Nos reunimos juntos para adorar y para ofrecernos en sacrificio,
y adoptamos un modelo cristiano. Entonces vivimos en el mundo y lo influenciamos mediante este modelo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el poder del amor de Dios, en vez del amor al poder. Mediante el poder del amor de Dios, en vez del amor al poder. Quitemos de nosotros ese amor al poder, incluso entre nosotros. ¿Cuántas luchas vanas hay a veces en las iglesias, no tanto por amor a Dios, sino desgraciadamente por amor al poder? Esta vía tercera siempre tendrá alguna tensión, no es la más fácil. La más fácil es retirarte o dominar. Esta es la más difícil. Y a menudo nos preguntaremos si estaremos fallando, porque el camino no es fácil. Y nos sentiremos muchas veces empujados a tomar la dirección antes, esos dos caminos. El aislamiento y el poder, cada uno tiene su punto de atractivo. Tendremos que pensar y orar y usar toda la sabiduría de Dios para que podamos andar por este camino. No es fácil, por eso necesitamos de su ayuda y de su presencia, pero es el camino al que todos nosotros somos llamados a adorar. No existe otro. El adorar a Dios no es simplemente cantar, aunque también es eso, y sentirnos todos satisfechos por unos cánticos muy emocionales que hemos cantado. No estoy en contra de eso, ni mucho menos. Quiero que me entendáis bien. Debemos de adorar a Dios con toda nuestra emoción, con todo nuestro corazón, pero también con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras fuerzas. Y vamos a terminar con la dosología de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pues que Él nos bendiga.